Iniciamos con el programa Tertulia Teológica. Seguimos entonces, mi nombre es Helber Conde, estudiando de la historia del cristianismo, las relaciones doctrinales y la teología, en compañía de Joel Zarman, el profesor Joel Zarman, que es estudiante de doctorado en el seminario de Westminster. Vamos a iniciar hoy con los escritos de Ignacio. Vamos entonces a escuchar al hermano Joel, vamos a hacer preguntas, pueden ustedes utilizar el chat, cualquier pregunta, inquietud, pues no aseguramos responder a todo, pero sí por lo menos poder hacer una reflexión entre todos. Hermano Joel Zarman, buenas noches. Buenas noches, Helber. Habíamos quedado entonces en Ignacio, hermano Joel. Me gustaría que comenzáramos con un poco pues, de su biografía, como habíamos terminado en el programa anterior. Entonces, hermano, continúe, por favor. Muy bien, entonces, Ignacio es un pastor. No sabemos mucho de su vida, porque él sí sabemos es más de sus últimos días, el fin de su vida y su muerte. Parece que la fecha de su muerte la ponen como al año 107 o el año 108. Entonces ya estamos en el segundo siglo, pero apenas comenzando. Ignacio fue un pastor en la congregación en Antioquía, una iglesia muy importante, una iglesia que se ve en el libro de los Hechos, donde primero llamaron a los creyentes cristianos, de donde salió el apóstol Pablo a hacer sus viajes misioneros. Ignacio fue uno de los líderes en años después, y parece que hubo una persecución que se levantó y a él lo tomaron, lo arrestaron y lo condenaron a morir en Roma, en el Coliseo o quizás en otro lugar donde hacían luchas de espectáculo, de gladiadores. También mandaban a los cristianos o a presos cualquiera a morir batallando contra las fieras, contra los animales salvajes. Ignacio entonces lo que hace en su camino es se encuentra con las iglesias, con los representantes, los diáconos de algunas iglesias, sus pastores, y también escribe cartas. Esas cartas también nos hablan de la personalidad muy interesante de este autor. Ignacio reflexiona sobre lo que es él y nos da detalles no detalles de su vida, pero sí es posible entender algo de su personalidad. Hermano, una pregunta. ¿Ignacio era discípulo de algunos de los discípulos? No se sabe. Él no dice. Lo más probable es que sí lo fue, porque no necesita tener más de 50 o 60 años cuando muere para poder serlo. Pero la verdad, él no lo menciona, él no dice yo fui discípulo y nadie después lo menciona. Pero es muy probable que él tuvo que haber conocido a algunos de ellos. Entonces, lo que hacen es lo capturan en Antioquía, que queda en la parte del este del mar Mediterráneo, y lo traen por tierra, todo por Asia Menor, que hoy es Turquía, y toman un camino que lo lleva en la que paran en Esmirna. La iglesia a Esmirna es una de las iglesias que se les escribe una carta en Apocalipsis. Entonces, esa también la conocemos. Y es en Esmirna donde hay un pastor muy joven que se llama Policarpo, que viene a ser un personaje importante con quien se conoce Ignacio en rumbo a Roma. Entonces parece que estas iglesias de estas regiones le mandan delegaciones. La iglesia de los Efesios especialmente le manda pastores o ancianos y diáconos a que lo conozcan, a que lo ayuden porque él está preso. Quizás ministran a sus necesidades. Parece que por eso escribió. Ellos llevaban quienes él les podía dictar las cartas y
ellos regresaban las cartas, las mandaban a otros lados. Parece que escribió más de estas 7 cartas, pero solo estas 7 sobrevivieron. Digamos que es una situación bien particular. Durante ese viaje camino a Roma, ¿verdad? Sí. Desde Antioquía a Roma, como preso, se encuentra pues escribiendo cartas a ciertas iglesias particulares. Entonces debe ser difícil pues por su misma experiencia que está teniendo como recluso, ponerse como a escribir y porque el escribir tiene que tener ciertas reflexiones, ciertos análisis y uno ponerse a escribir en medio de una condición tan difícil, pues creo que es una situación particular la que estaba pasando Ignacio, ¿verdad, hermano? Que escriba tiene que ver más con, o sea, que él dicta las cartas, no sé si le dieron con qué escribir, eso no se consigue fácilmente. Y parece que las iglesias querían que él escribiera para hablar a sus iglesias acerca de lo que estaba sucediendo. O a alguien se le ocurrió mientras estaban reuniéndose con él. Mientras que él iba viajando, la gente se iba como acercando, iba mandando, iban como emisarios de la iglesia, y los emisarios de la iglesia iban entonces reflexionando o le iban contando las situaciones a él. ¿Era más o menos así? Sí, algo así. Él pasó buen rato en Esmirna, parece, y desde ahí escribió 4 de sus cartas. Y entonces los efesios, los magnesios, Magnesia es otra ciudad cerca de Éfeso, los tralianos, Tralia es otra ciudad, le mandaron delegaciones de la iglesia para apoyarlo y para consultar con él, ya que él venía de una iglesia pues más antigua y por decirlo así, quizás es una iglesia que ellos conocían porque de ahí salió Pablo, que fundó estas iglesias de Asia Menor, la de Efesios. Seguramente Pablo mandó quienes fundaron las iglesias en Magnesia y Tralia, en Filadelfia. Esmirna, pues no nos dice que la fundó Pablo, pero él estuvo en esa región y tuvo que haber tenido algo que ver. Entonces quizás por eso ellos vieron, este es un pastor de la iglesia de donde nosotros venimos, de donde originalmente vino Pablo. Y quizás por eso lo hicieron. Más o menos de qué fecha estamos hablando mientras que Ignacio iba haciendo como esta travesía como prisionero. En los años 106, 107, Es decir, algo así. podemos tener un cálculo de que la iglesia tenía más o menos 50 años de fundada estas iglesias a las que Ignacio les escribe de nuevo. Sí, suponemos que se fundaron en los años 50. Entonces sí, yo no estoy seguro cuál es la cronología exacta de esas iglesias en Hechos, pero si ese es el dato, pues se puede decir. Sí, son de iglesias del 60, del 70 después de Cristo, y estamos hablando del 100 algo. Entonces estamos hablando que hay una conformación de iglesias que llevan más o menos unos 50 años y entran en ciertas crisis, me imagino que doctrinales y eclesiásticas, donde van acudiendo a Ignacio para que Ignacio les vaya orientando, y por eso pues surgen estas cartas en ese sentido, ¿verdad, hermano? Sí, y quizás no es una crisis, pero siempre hay problemas. En todas las iglesias que uno vaya, van a haber cosas que se enfrentan. Entonces ellos le hablan acerca de estas cosas y él también escribe a las iglesias para decirles lo que es su consejo, lo que él cree que deben hacer. Entonces él escribe no solo a las iglesias que le mandan delegaciones, escribe a los efesios, los magnesios, los tralianos, luego cuando sale de Esmirna va a Troade y de ahí escribe a los filadelfios y a los esmirniotas. Pero también él escribió una carta a los romanos, y vamos a hablar un poco más acerca de este. Y después de todo, escribió a Policarpo, una carta personal. Y Policarpo fue como la persona principal en Esmirna, era el pastor en Esmirna, y parece que se volvieron buenos amigos.
en esos pocos días que él estuvo ahí. De hecho, hablando del calendario, sabemos que él estuvo ahí en agosto, exactamente. No nos dice el año, pero sí nos dice la fecha. No tengo en el momento la fecha exacta, pero fue en agosto, creo que el 26 por ahí de agosto del año. Quién sabe qué, 106 quizás. Se cree que murió en 107 o 108. Entonces, una cosa que se ve es lo conectados que se mantuvieron los creyentes, ¿sí? Ellos sabían que él venía en preso, y eso, o sea, el Imperio Romano no manda la noticia, los cristianos se comunican los unos con el otro y dicen, aquí viene el pastor Ignacio, échenle un vistazo, ayúdenle mientras pasa. También él se entera de que los romanos lo están pensando, y pues ahí se abre la forma de comunicarse. También sabemos, si bien me acuerdo, que él escribió a su congregación en Antioquía, les mandó una carta de regreso, porque recibió en estos días noticia que el problema que estaban teniendo lo habían resuelto ellos también. Bueno, y teniendo en cuenta además, hermano, que los medios de comunicación de la época no eran tan fáciles como los que tenemos hoy en día. Entonces, eso da la impresión de que era una comunicación pues bastante aceptable. Porque pues hoy día digamos que uno envía un correo y puede transmitir una información sin necesidad de tener profunda coinonía. Pero aquí digamos que tuvo que haber pasado ciertas cosas trasladándose de alguna manera para poder tener cierta comunicación y afirmarse como iglesias relacionadas. Porque además cada iglesia, debemos recordar, era independiente, es decir, no existía un papado, ¿no? No existía una figura, digamos, primaria que generaba o daba todos los recursos a las pequeñas iglesias, digamos, dándole la información de lo que pasaba o lo que no pasaba o cómo tenían que moverse. No, cada iglesia era independiente en su zona, pero con una coinonía, pues, particular, y me imagino o suponemos que era estrecha, para que pues vaya mirando dónde iba Ignacio e iban acompañándole. Sí, yo creo que según lo que entiendo o sea, leyendo las cartas, aunque no lo dice explícitamente, según lo que yo entiendo, fueron los diáconos que facilitaron la comunicación. O sea, ellos manejaron eso, se prestaron para llevar las cartas, usaron su como mensajería diaconal, no sé, algo así parece que estaban haciendo. Claro que hay otros medios, sí hay otros viajeros, sí pueden irse por mar, mientras él va por tierra pueden venir más rápido, quizás a veces por mar. Pudo haber muchas cosas que pasaron. Entonces, Policarpo luego nos comenta que Ignacio llegó bien a Filipos, o sea, salió de Troades, cruzó esta es la misma parte donde cruzó el apóstol Pablo cuando primero llegó a Macedonia. Cruzó de Troades a Filipos Ignacio por mar para seguir rumbo a Roma desde ahí. Y eso es la última novedad que recibimos de Ignacio. Después de eso no sabemos nada. La tradición es que sí murió, pero no tenemos algún dato histórico que nos confirme cómo murió, pero sí se cree que fue mártir. Él llegó a Roma, ¿verdad? Suponemos que sí. No hay razón para creer que no, pero no hay dato histórico que nos diga que realmente sí lo hizo. Y suponemos que se murió en Roma, sí, como mártir, pues porque iba siendo preso, y pues suponemos o inferimos que allí tuvo que experimentar pues su juicio y final muerte, si fue el caso, ¿no? Pero no hay un registro claro sobre el tema, ¿no? No, ya no queda ningún documento que nos diga con certeza, y nadie, que yo sepa, no hay mención de él después que nos dé certeza, pero se supone que sí.
O sea, no hay tradición que algo pasó. Si algo hubiese pasado que no, inesperado, quizás hubiésemos oído algo. Entonces, él llega a Roma y parece que muere ahí. Si podemos, quiero hablar un poco de las cartas. Claro que sí. ¿Qué temas tratan las cartas? Y yo encontré que hablan de 3 cosas en general. Una de las cosas que tratan es la lucha contra los falsos maestros. Los falsos maestros ya se presentan en el Nuevo Testamento, pero siguen y perduran. Y para Ignacio hay más peligro de los falsos maestros en la iglesia. Es más peligroso eso es un mayor peligro que el peligro de la cultura pagana en la cual viven. Y eso me parece algo un poquito diferente al Nuevo Testamento. Claro que hay peligro de los falsos maestros, pero a mí me parece que es igual o quizás más fuerte el peligro de la cultura pagana, porque están empezando en esos tiempos las iglesias cristianas y se quieren distinguir y pues decirle a la gente cómo se vive en una cultura pagana. Parece que ya lo han aprendido de algún modo y ahora el peligro más grave es, o por lo menos le parece a Ignacio, el peligro más grave es falsos maestros. Estos falsos maestros en su día parece que negaban la centralidad de Cristo, negaban la deidad de Cristo, negaban la humanidad de Cristo y las realidades de su encarnación, muerte y resurrección. Es claro que vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vemos cómo las cartas van dirigidas a enfoques doctrinales, obviamente, en relación a los conflictos que se dan como en cada iglesia en particular, pero vemos una carga bastante interesante en contra de lo que usted dice, hermano, de la cultura o de la diferencia que tiene que ser el cristiano en relación al mundo. También vemos en las cartas del Nuevo Testamento una lucha clara en contra de ciertas doctrinas que se están levantando, pero como todavía no están en desarrollo, es decir, por ejemplo, en Primera de Juan vamos viendo, no recuerdo, creo que es Colosenses, vamos viendo cómo el gnosticismo se está como engendrando, está naciendo, y la carta deja entrever, pero no con los no atacando claramente diciendo el gnosticismo, sino mostrando cómo estas doctrinas pueden ir afectando. Vemos entonces que en estas cartas de Ignacio, hermano, ya es más clara las herejías. Es decir, ya lo que me dice el hermano es, ya se está diciendo claramente que Jesús no es Dios, por ejemplo. Sí, están teniendo problemas que niegan la deidad de Cristo. Entonces, quizás es más claro. No estoy seguro si lo es o no lo es. El problema con estas herejías es que los cristianos destruyeron cualquier documento original, o sea, no se ha preservado. Sí se han preservado documentos gnósticos, pero esos no siempre nos dan claridad. Sabemos mucho acerca de ellos, pues por sus enemigos, los cristianos. Entonces, no siempre se puede enfocar bien en qué es lo que ellos mismos decían. Pero sabemos que los cristianos reaccionaban a ellos por buenas razones. Entonces, tenemos algunas de estas aquí en Ignacio, pero no sé qué tan claro es lo que él ve y él rechaza. Pero también otro de los falsos maestros que tenían es un problema que sí llevan desde el Nuevo Testamento, y es que habían judíos que todavía querían regresar al Antiguo Testamento. Este problema se va a resolver en el año 130. Los romanos respetaban a los judíos porque los judíos tenían una religión muy antigua
Y aunque les parecía muy rara a los romanos respetaban todo lo que era antiguo, ¿sí? En estos tiempos, los cristianos al principio y hasta el año como 130 podían tener refugio de la persecución romana, porque los romanos pensaban que ellos eran una secta judía. Pero cuando los romanos primero acabaron con Jerusalén, la saquearon en el año 70, luego lo que hicieron en 130 fue la última revolución judía. Se levantaron los judíos bajo un hombre que se llamaba Bar Kokhba, que se traduce hijo de la estrella. Y última revolución judía, los romanos se enojaron mucho, los sacaron de Jerusalén, dijeron, ya no van a haber judíos en Jerusalén, esta ciudad es solo para los gentiles. Y la verdad acabaron con el judaísmo en la tierra de Palestina. Esto hace que los cristianos empiecen a separarse en formas más claras del judaísmo. El judaísmo los había cuidado, por decirlo así, por muchos años de la persecución, porque pues tenían esa política los romanos de no perseguir a los judíos, pero cuando cambia esa política, pues se quieren distinguir los cristianos. Entonces vemos claramente, digamos, tres problemáticas que tiene la iglesia en sus inicios. Una, la cultura pagana, ¿verdad? Dos, las falsas doctrinas que se van levantando aún dentro de la misma iglesia. Y tres, pues la influencia o el deseo de los cristianos judíos de volver a ciertas prácticas judías. Hermano, una oyente, Andrea, nos hace la siguiente pregunta comentario puede ser. Es decir que Ignacio, dice la oyente, probablemente se enfrentó a la misma lucha de Juan y Pedro por mantener la pureza del evangelio y dejar al descubierto los falsos maestros. Sí, esa lucha es la que continúa, lo del Nuevo Testamento sigue. Y hay algunas luchas que se disminuyen. Contra los judíos se disminuye mucho porque ya no los confunde la gente y ya no tienen... La misma iglesia busca distinguirse un poco más después del año 130. Pero obviamente siguen habiendo falsos maestros y estamos entrando la era de los herejes de renombre. Ya vamos a tener nombres de estas personas que persisten en su mala enseñanza y se toman los nombres de ellos para nombrar estas herejías en años después. Hermano, tengo una pregunta por WhatsApp. Es la siguiente. El hermano Joel habla de la lucha entre las falsas doctrinas y la cultura. En su opinión, ¿cuál es lo que más ha afectado a la iglesia? O sea, ¿cuál de las dos circunstancias ha afectado más a la iglesia? No sé. Si las falsas doctrinas, es decir, o la cultura. No sé. Obviamente los falsos maestros son un mal, pero también son un bien, porque respondiéndole a ellos formulamos doctrina y hablamos en formas teológicas más precisas. Entonces ellos han influido mucho en la iglesia en ese sentido, pero la cultura igual ha influido, y eso es parte de lo que uno ve estudiando la historia. En este momento son paganos. La persecución que se levanta va a influirlos mucho, el salirse de esto. Luego cuando viene Constantino y se empieza la tolerancia, y luego cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial, eso también cambia muchas cosas e influye en gran manera. Y además, hermano Joel, a pesar de que hay una diferencia en relación a la respuesta, podemos pensarlo así, es decir, cuando hay una falsa doctrina o una herejía,
la iglesia reacciona en reflexión teológica para combatir esta falsa doctrina. Ujú. Cuando estamos hablando de la cultura, la iglesia tiene reacción también, ¿no? En relación a cómo enfrentar estas circunstancias culturales. Pero, aunque se reacciona en dos, digamos, situaciones diferentes, pero dos enemigos diferentes, se reacciona tal vez de manera diferente. Pero no sé si podemos pensar, como lo vemos tratando de ponerlo en nuestros días, cómo puede la doctrina o la herejía, en un sentido, ser influenciada por la cultura. Es decir, por ejemplo, en nuestro tiempo tenemos la herejía de la teología de la prosperidad. Entonces es una herejía, salen un cierto de personas diciendo entonces que bíblicamente vamos a ser ricos, vamos a ser prósperos, pero esa doctrina, aunque es una doctrina herética, viene influenciada por un aspecto cultural. No sé si de alguna manera la cultura tiene también cierta influencia en la herejía. Claro, o sea, en ese sentido, la teología de la prosperidad también se levanta en nuestra época donde vivimos en una gran prosperidad material, el cual el mundo no creo que ha conocido antes. En los tiempos pasados, la mayoría de nosotros éramos campesinos y muy pobres y nos tocaba muy duro. O sea, los que vivían cómodo como ahora muchos en todo el mundo vivimos, eso no solía ser. Entonces quizás por eso se puede ver. No sé qué decir en cuanto a eso en forma más histórica. De pronto lo vamos a ver a medida que pasemos por las varias épocas. Pero es una buena pregunta, pero algo que nunca yo he pensado. Claro, hermano. Sigamos, hermano. Entonces, ¿qué temas trata? La primera es la lucha contra los falsos maestros. El segundo tema es que él habla de la unión y la estructura de las iglesias. La iglesia de donde lo tomaron preso en Antioquía también tenía problemas. Y él menciona que le mandaron a decir que ya obtuvieron solución y hay paz, pero tenían problemas, parece, entre los líderes o entre la congregación. Ignacio repite mucho lo importante que para él es la buena estructura. Él habla de el obispo, o sea, de un pastor, presbíteros, y no estamos bien claros qué son ellos, quizás ancianos, algo así, y diáconos. Y tienen para él, o sea, él usa esta ilustración, él dice, el obispo es como Cristo. Los presbíteros, ellos son como los apóstoles. Y los diáconos, ellos son como la ley. Ese es un dicho muy de Ignacio, o sea, ¿quién sabe por qué dice que los diáconos son como la ley? No tiene mucho sentido, pero sí se nota que él tiene como una jerarquía, ¿verdad? Cristo obviamente es más importante que los apóstoles. Él dice, el obispo es como Cristo, los presbíteros son como los apóstoles. Entonces él percibe cierta jerarquía en la estructura de la iglesia, con un pastor, luego él tiene quien le ayudan y luego tienen diáconos. Pero es difícil para nosotros ahora decir con exactitud qué son estos presbíteros, aunque los presbiterianos dicen que saben que es como ellos hacen las cosas, que siempre les han hecho así. Entonces, Pero también podemos ver aquí, bueno, dos cosas para reflexionar. Una, que la Iglesia Católica toma a Ignacio como precedente a su estructura jerárquica. Es decir, cuando habla acerca de lo que nos dice el hermano, de la unión o del sometimiento, pues, de la Iglesia al obispo y al presbítero. Entonces, eso lo toma la Iglesia Católica como argumento a una jerarquía papal y un tipo de gobierno, pues como lo maneja la Iglesia Católica, que es episcopal, ¿verdad? Es episcopal.
No estoy seguro. ¿Me estás diciendo que sabes que eso hacen o estás suponiendo que eso hacen? Eso hacen, porque estuve leyendo un poco de Ignacio Ok. desde una página web católica y decía esto que estoy manifestando, ¿no? Mm, Decía que era esta relación de la iglesia, de lo que acaba de decir el hermano Joel, que lo tomó, lo recordé, era la iglesia, pues, y como la página decía, católica decía básicamente que era una evidencia de que la iglesia católica es la iglesia desde el comienzo y cómo debe ser el sometimiento hacia la misma en relación a la subordinación que se debe tener, por ejemplo, al Papa. Una reflexión. La segunda, dejando a un lado ya el concepto católico, podemos ver que, según el contexto, lo que Ignacio quiere mostrarnos es que para que una iglesia, digamos, aminore los conflictos internos que tiene en sí misma, tiene que haber un sometimiento, tiene que haber una relación, pero una relación en comprensión de la organización que Dios mismo ha puesto. Porque si no hay, digamos, sometimiento dentro de una congregación, si no se respeta la autoridad, pues, entonces eso va a generar que siempre los conflictos vayan en aumento, ¿verdad? El sometimiento en un sentido genera unidad. Claro, no estamos hablando de un sometimiento sin doctrina o sin Biblia, ¿no? Cualquier cosa que esté en contra de las escrituras, pues no tenemos que someternos, ni cualquier herejía, sino aquí se refiere, me imagino yo, al respeto por lo menos que se tiene que tener con las autoridades eclesiásticas.